Hola, hoy voy a daros unas nociones básicas sobre el uso del color en acuarela, sobre todo para el apunte rápido en la calle o urban sketching. No va a ser un vídeo sobre teoría del color, círculos cromáticos o cuestiones teóricas, sino sobre lo básico para dar color a tu dibujo hecho en la calle, en un cuaderno y para que quede decente. Lo más normal es que llevéis cajas de acuarelas con pastillas llamadas godets, aunque lo más usual es llevar medios godets, que son estos pequeñitos. Veis aquí un poco la diferencia entre los godets, que son dobles, y los medios godets, que son los pequeños, los más normales. Hay también las llamadas cajas de viaje, que son unas cajas compactas, pequeñitas, plegables, que tienen sus paletas desplegables, su botella de agua pequeña, su recipiente para el agua y todos los colores ahí. Pueden luego doblarse las paletas hacia adentro, se cierra la caja, se tapa con el recipiente del agua y ocupa lo que es un paquete de tabaco prácticamente. Aplicar el color de la pastilla, cogéis el pincel mojado con agua, lo aplicáis sobre la pastilla, lo diluís más o menos con más agua y lo aplicáis directamente sobre el papel. Otra opción para la acuarela son los tubos, que hay de distintos tamaños, son lo que suelen utilizar sobre todo los acuarelistas de gran formato porque tienen más cantidad de pigmento. Para utilizarlo simplemente se echa una gotita, lo que necesitéis, en la paleta y con el pincel mojado como antes se diluye un poquito para conseguir la concentración que se quiera y se aplica sobre el papel. Como veis, da un color un poquito más intenso que el anterior porque tiene más cantidad de pigmento. Yo suelo llevar en el estuche siempre 2 o 3 tubos, estos colores azul cerúleo, amarillo cadmio y rojo cadmio para alguna emergencia. Y una tercera opción son las acuarelas líquidas, que son estos botecitos de acuarela muy concentrada. Aquí he hecho una gotita de un azul celeste, azul cerúleo. Lo mojo el pincel en agua y lo diluyo un poquito y lo aplico aquí sobre el pincel junto a las otras manchas que he hecho antes. Veis que queda mucho más intenso, es un color muy concentrado y os puede valer, por ejemplo, para dar superficies muy grandes como cielos y eso, mezclándolo con mucha agua. Es un color que queda muy saturado, bastante vivo. Repasando entonces, tenemos estas 3 opciones de acuarela, pastillas o godets, los tubos y las acuarelas líquidas. Aquí veis la diferencia aplicada sobre el papel, más diluida la acuarela de Godet, un poquito más concentrada la de tubo y bastante más intensa la de acuarela líquida. En acuarela hay básicamente 2 formas de aplicar el color. Resumiendo mucho, sería en seco o en mojado. En mojado sería aplicando una capa de agua previa, agua limpia, a todo el papel y sobre esa superficie ya mojada se coge un poquito de pintura y se aplica ahí. Como veis, quedan los bordes muy difuminados y el color un poco más transparente. Si cogemos directamente el color y lo aplicamos en seco, lo que conseguimos es un color más intenso y unos bordes mucho más nítidos. O sea que básicamente estas serían las 2 formas. En mojado la de arriba, seco la de abajo. En la calle es difícil a veces llevar un recipiente con agua para mojar el pincel. Por ello es muy útil llevar un pincel de agua, que es de estos que tienen agua en el mango, y si apretamos este mango saldrá el líquido. Con este líquido podemos usarlo para diluir un poquito de color de la pastilla y aplicarlo sobre el papel.
según la cantidad de agua que salga del mango, o sea, según lo que apretemos el mango, quedará más o menos diluido el color porque habrá más o menos agua que salga. Si estamos en casa, podemos usar agua con un recipiente, con un pincel normal de acuarela. Yo uso dos, uno con agua limpia siempre y otro con agua que me sirve para limpiar el pincel y que pueda ensuciarse. Normalmente en la calle se mezclan los colores en la tapa de la caja. En casa se puede usar una paleta, que puede ser una paleta de Bellas Artes o un simple plato de cerámica que tengáis por casa. Es importante que sea blanco para que se vea bien el color que se va a aplicar. En acuarela es importante trabajar siempre desde claro a oscuro, o sea, dar los colores claros y luego los oscuros, porque si doy un color claro puedo dar encima un color oscuro, pero si ya he dado un color oscuro y quiero dar encima uno claro, vais a ver que no se puede y no funciona porque la acuarela son colores muy transparentes que no tapan al de abajo. Veis que se diluye un poquito por el efecto del líquido, pero no se marca bien. Si por ejemplo estáis haciendo un paisaje como este, yo empiezo siempre por el cielo, que es lo más claro, y encima puedo dar ya el color marrón de este tenderete. Lo mismo ocurre con la arena, hago toda la superficie de la arena muy clarita, toda esa zona, y encima ya cuando esté seco puedo dar los colores más fuertes encima de ese claro que he dado al principio. Cuando apliquéis el color es importante hacerlo siempre con bastante agua. Si aplicáis el color sin agua prácticamente, que es lo que voy a hacer yo ahora, veis que os quedarán las pinceladas muy marcadas y no os quedará el color uniforme. Puede que os quede un poco más intenso si es lo que queréis, pero os va a quedar un poco irregular. Entonces yo aconsejo mojar un poquito más el pincel, diluir un poco más el color y de esta forma se puede dar ya una capa bastante más uniforme. Veis que esta capa que doy con más agua queda más uniforme, quedará igual un poquito más clara, pero podéis ir intensificando el color, incluso mientras que esté todavía húmedo podéis añadirle un poquito más de pigmento, pero sobre esta base de agua se queda luego ya mucho más uniforme. Tened siempre a mano un Kleenex para que podáis corregir errores, quitar exceso de pintura o arreglar alguna mancha que pueda caer en el color. Le dais con agua muy limpia a la mancha lo más rápido posible y con el Kleenex lo secáis. ¿Veis? Le dais agua muy limpia y con el Kleenex lo secáis y queda limpio. Hay veces que en la caja no se diferencian bien los colores y es un poco arriesgado aplicarlo directamente de la pastilla al papel, por mucho que sepáis más o menos cómo es el color. Yo siempre recomiendo mezclar un poquito antes en la paleta con un poquito de agua para ver exactamente el color y el efecto que queda. Al ser blanca la paleta, si se diluye bastante el color, se ve más o menos el efecto que puede hacer sobre el papel. Otro truco que hay para conseguir esto es tener un papelito pequeño en el que ir haciendo pruebas de los colores antes de aplicarlo al papel definitivo. Con esto veis ya más o menos exactamente cómo os va a quedar el color sobre el papel. Y si podéis esperar a que seque un poquito para ver el color definitivo, mucho mejor porque os quedará mucho más exacto. Normalmente del color que deis originalmente, que al principio os quedará bastante brillante, cuando seque quedará bastante más claro. Eso tenerlo en cuenta por si queréis en principio dar un color bastante intenso, que lo deis varias capas o bastante más pigmento al principio. Veis que del color este que he dado muy clarito en amarillo, luego queda bastante más claro al secar. Cuando el dibujo acuarela esté acabado y ya seco, podéis hacer algunos detalles finales al rotulador, usando un rotulador negro calibrado finito de 0,1 o 0,2 para hacer líneas muy finitas sobre el color,
sombras intensas puntuales o detalles pequeños como las ventanas de los edificios. También podéis usar rotuladores de color como este rotulador sepia de Unival para hacer algunos detalles de la madera, o incluso rotuladores blancos de gel que opaco que pueden dar detalles de brillo en el dibujo. Os dejo aquí los puntos principales que hemos tocado durante el vídeo, por si queréis repasar un poquito. Espero que os haya gustado el vídeo. Si tenéis alguna duda podéis preguntarme por comentarios y os espero en el próximo. Gracias.